Entonces, ¿importa en qué mes estés viendo este video? Por supuesto que no. Basta con que tú apliques cualquiera de las 4 estrategias para darle batalla a estas malas hierbas, independientemente de la época del año. Quédate, vas a aprender mucho. Bienvenidos amigos aficionados a otro video más de nuestro canal. Qué molestos son estas hierbas, sobre todo cuando tú quieres lucir tu jardín. Bien, pues para eso estás aquí y lo vamos a ver lo más breve que se pueda. Estas 4 estrategias están puestas de manera aleatoria, no es una más importante que la otra, sino que será relevante para ti según el mes en que estés viendo este video a lo largo del año. Así que vamos por la primera. La primera estrategia para matar estas malas hierbas es cuando no están invadiendo tu jardín. Esta es una manera preventiva de que se propaguen. Si tienes unas cuantas en tu jardín, de una vez deshiérvalas. No dejes que crezcan, no dejes que se propaguen. La segunda estrategia tiene que ver con el uso y aplicación de herbicidas. Y esto de meterme con químicos, no sé a ti, pero a mí me hace ya un poquito de ruido. Hay que manejarlo con más precaución cuando tienes niños, mascotas. Ahora, ¿cuándo aplicar este tipo de herbicidas? Sobre todo cuando sabemos que en el pasado nuestro jardín ya ha sido invadido por muchas hierbas. Sobre todo estas empiezan a crecer a principios de marzo, abril, la temporada de calor. Antes de los fríos, se aplican antes de que crezcan, inhiben el crecimiento de esas semillas de las malas hierbas y bueno, pues también es otra manera de combatirlo. Tercera estrategia es el uso de herbicidas, pero ahora son los post-emergentes, es decir, cuando ya las hierbas han invadido nuestro jardín, que ni con una deshiervadora se puede quitar, o son tan pequeñitas como los trébol, por ejemplo, varios tipos de pasto, de maleza. El uso de herbicidas post-emergentes es la mejor solución para eso. ¿Cuándo es la mejor época para aplicar estos herbicidas post-emergentes? Amigos, prácticamente cualquier época del año, siempre y cuando no esté lloviendo, porque este herbicida se absorbe a través de las hojas. Tanto el calor ayuda muchísimo a que esas hierbas se vayan muriendo. Si llueve una vez que lo has aplicado, digamos que ese herbicida se va a la tierra y ya no es eficaz en la hierba. Los herbicidas post-emergentes tienen que ser absorbidos por la planta a quien le estamos aplicando. Entonces, necesitas identificar o preguntar qué tipo de maleza o hierba está invadiendo tu jardín para que busques un herbicida, mate esta hierba o el conjunto de hierbas y no dañe tu pasto. Por ejemplo, la mayoría de los herbicidas atacan las hierbas de hoja ancha. Si ese tipo de herbicidas lo pones en un pasto San Agustín o Cuernavaca que es de hoja ancha, no solamente se va a llevar las malas hierbas, sino también tu pasto. Por eso verifícalo bien. Y por último, los herbicidas solo aplícalos cuando no haya viento, haya un buen sol, obviamente no vaya a llover y sobre todo sobre las hierbas que están invadiendo. No tienes que echarlo a todo tu jardín, solo en las zonas donde esté invadida esta hierba. Probablemente tu pasto se ponga un poquito amarillo, pero no te preocupes. Aquí lo importante es ver cómo se van marchitando esas hierbas que no queremos. Procura que no toquen otro tipo de plantas que tú tengas en tu jardín, porque estos herbicidas los pueden dañar. Seguro te estás preguntando en dónde dejé el vinagre. El vinagre es natural, no es dañino. El único problema es de que no es selectivo, no elige qué hierbas matar. Mata todo, pasto, hierba, planta, lo que sea. El vinagre está muy bien aplicarlo, por ejemplo, en las banquetas, adoquín, en las piedras o en caminos, donde quieres que esté libre de cualquier hierba. Pero, si lo aplicas y no hay sol, no va a funcionar muy bien. Si lo aplicas y llueve, como si se deslavara, tampoco será eficaz y tendrás que estarlo aplicando una y otra vez. Entonces, en días de mucho calor, varias horas de sol, eso está muy bien en caminos o en lugares donde no quieras ninguna clase de hierba.
Si tú no te quieres meter en estos químicos porque los consideras peligrosos, la cuarta estrategia es para ti. ¿En qué consiste? En la fertilización de tu pasto. Una de las razones de por qué las malas hierbas invaden nuestro jardín es por una deficiente fertilización de tu pasto. No lo fertilizas con frecuencia, no lo aplicas la cantidad adecuada o el fertilizante que aplicas es deficiente o inadecuado. Si a esta estrategia de fertilizar tu pasto le agregamos cortes frecuentes a la altura correcta según el tipo de pasto que tengas, con los riegos adecuados según la época, te garantizo que esas hierbas comenzarán a desaparecer. Y no es porque las estemos matando, sino que como estamos alimentando bien nuestro pasto, crece, se engrosa, hay mayor densidad del pasto y, por así decirlo, ahoga la mala hierba, no la deja crecer. ¿Y cuándo hacer esta fertilización? Mientras tú tengas una invasión de malas hierbas, empieza ya, hazlo ya, no importa el mes, no importa la época, si llueve o no llueve. Si no llueve, riegas, y si llueve, claro, la lluvia te va a ayudar, pero estás alimentando tu pasto para ir dándole batalla a estas malas hierbas. Y cuando ya las hayas vencido, entonces ya entras a un programa de una fertilización más especializada según la época y según el tipo de pasto. Mientras tanto, dale con todo.